Saludos hermanos en el nombre de Cristo Jesús. Nuevamente tenemos el privilegio de estudiar la palabra de Dios. En esta ocasión quiero continuar con el tema que hemos estado estudiando, el tema de la Tercera Guerra Mundial. Y en esta ocasión queremos hablar del libro de Sofonías. Este va a ser la tercera parte de nuestro estudio, la Tercera Guerra Mundial. Y en esta ocasión queremos enfocarnos específicamente en el libro de Sofonías. Vamos a ver muchas cosas muy importantes para nosotros en este libro. Pero como antes quiero leer una referencia antes de pedir la ayuda del Espíritu Santo y orar y empezar nuestro estudio. Esta referencia la encontramos en Eventos de los Últimos Días, la página 13. Y dice así: Dios advirtió siempre a los hombres los juicios que iban a caer sobre ellos. Los que tuvieron fe en su mensaje para su tiempo y actuaron de acuerdo con ella en obediencia a sus mandamientos, escaparon a los juicios que cayeron sobre los desobedientes e incrédulos. A Noé fueron dirigidas estas palabras: Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí. Noé obedeció y se salvó. Este mensaje llegó a Lot: Levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Génesis 7, 1, 19 y el 14. Lot se puso bajo la custodia de los mensajeros celestiales y se salvó. Así también los discípulos de Cristo fueron advertidos acerca de la destrucción de Jerusalén. Los que se fijaron en la señal de la ruina inminente y huyeron de la ciudad escaparon a la destrucción. Así también ahora hemos sido advertidos acerca de la segunda venida de Cristo y de la destrucción que ha de sobrecoger al mundo. Los que presten atención a la advertencia se salvarán. Claramente, hermanos, esta referencia nos muestra que Dios siempre ha advertido a su pueblo en cuanto a los juicios que van a venir. Y aquí la referencia, ¿verdad?, nos muestra a Noé, nos muestra a Lot, nos muestra la destrucción de Jerusalén. Y todos estos eventos Dios antemano les dijo a su pueblo que iban a venir estos juicios. Y en realidad la referencia nos muestra que al acercarnos a la segunda venida de Cristo, el Señor nos está advirtiendo, nos está amonestando a que nos preparemos para que no seamos destruidos. Dice aquí que los que presten atención a la advertencia se salvarán. Y ese es nuestro deseo en esta ocasión, hermanos, de poder ver las referencias, poder ver las profecías, estudiar el mensaje que Dios tiene para nosotros, para su pueblo, y especialmente los juicios que están por venir a este mundo, los juicios que están por venir a la iglesia. Y así para que nosotros podamos estar preparados y listos y que podamos prepararnos para evitar, ¿verdad?, ser destruidos. Y por lo tanto, hermanos, esta referencia es muy importante para nosotros porque nos estamos acercando a la segunda venida de Cristo. Y Dios quiere que nosotros estemos preparados, que nos encontremos sellados, que nos encontremos listos para ese evento. Por lo tanto, hermanos, los invito a que me acompañen para poder pedir la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a orar. Dios Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este privilegio que nos das de poder estudiar tu palabra. Gracias por la lectura. Gracias, Padre, porque tú nos amonestas a que nos preparemos para tu venida. Bendícenos al estudiar este estudio que es tan importante para nuestra salvación. Acompáñanos y bendícenos con la dirección de tu Santo Espíritu y con tu protección y bendición. Gracias, Padre, te lo suplico todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, nuestro estudio, como ya les
mencioné anteriormente se va a encontrar en el libro de Sofonías. Este estudio va a ser la tercera parte del tema de la Tercera Guerra Mundial. Si ustedes se acuerdan, en la primera parte estudiamos el libro de Daniel. Daniel, la profecía que se encuentra en el capítulo 11 del rey del norte y el rey del sur. Ahí miramos cosas muy interesantes y miramos que esa profecía muy pronto se va a cumplir. Vimos que el que tiene el título del rey del norte es los Estados Unidos de América y también los aliados, ¿verdad? Que están aliados con los Estados Unidos. Miramos que solamente falta el último versículo, versículo 45, para cumplirse. Todo lo demás se ha cumplido, pero falta ese versículo donde nos menciona que el rey del norte llegará a su fin y nadie le ayudará. Nos está hablando de un conflicto que está pronosticado que va a suceder en el Medio Oriente, donde los Estados Unidos va a ser involucrado y finalmente va a ser derrotado. Es algo increíble, pero eso es lo que estudiamos en la primera parte. La segunda parte miramos el libro de Nahum y cómo nos habla de la Asiria moderna, en este caso los Estados Unidos y los aliados. Vimos también diferentes cosas que tienen que ver allí con la purificación de la iglesia, porque notamos que cuando este conflicto se esté llevando a cabo en el Medio Oriente, en Palestina, y alrededor de esta guerra que se va a llevar a cabo, esta tercera guerra mundial, durante ese tiempo la iglesia adventista del séptimo día va a ser purificada, va a ser liberado de los impíos y a la vez Dios va a purificar a la iglesia. Okay, entonces esos son los eventos que hemos estado examinando, mirando la profecía de Daniel capítulo 11, después la profecía que se encuentra en el libro de Nahum acerca de la Asiria moderna. En esta ocasión, Sofonías capítulo, pues en realidad todo el libro, vamos a ver el papel que va a desarrollar en los Estados Unidos, pero no solamente eso, sino también en este libro de Sofonías vamos a encontrar diferentes cosas, pero vamos a ver lo que se va a notar aquí van a ser los judíos, los árabes, el pueblo de Dios, los Estados Unidos y finalmente el juicio que Dios va a traer a las naciones. Todo esto, hermano, lo vamos a encontrar leyendo el libro de Sofonías. Y a través de los versículos yo creo que se les va a hacer muy claro, ¿verdad? Lo que está escrito allí en el libro de Sofonías. Entonces yo los invito, hermanos, que me sigan. Vamos a empezar leyendo el libro de Sofonías, capítulo 1. Vamos a leer del versículo del 1 al 11 y ustedes van a darse cuenta al leer este libro los eventos, cómo se van a dar, cómo se van a llevar a cabo. Este libro, igual como el libro de Nahum, muchas de las veces, ¿verdad?, predicadores o maestros piensan o enseñan que estos libros son libros históricos, que en realidad no tienen mucho que ver con nuestro tiempo. Pero la realidad es lo contrario, hermanos. Estos libros tienen mucho que ver con nosotros, tienen mucho que ver con los eventos de estos últimos días. Y en realidad son libros proféticos con un mensaje para nuestro tiempo. Entonces vamos a empezar leyendo Sofonías capítulo 1, del versículo del 1 al 11. Y noten lo que dice. Palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalaías, hijo de Amarias, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos, y raeré a los hombres de sombra la faz de la tierra, dice Jehová. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré
de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom, y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová, ni le consultaron. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificios y ha dispuesto a sus convidados. Y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey, y a todos los que visten vestidos extranjeros. Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado y aullido desde la segunda puerta y gran quebramiento desde los collados. Aullad, habitantes de Magtés, porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son todos los que traen dinero. Muy bien, hermanos, aquí notamos al comenzar con este libro, el libro de Sofonías, el tema principal que vamos a ver a través de este libro es el día del juicio del Señor. Es el día grande y terrible del Señor. Aquí en Sofonías nos está anunciando ese día, y a través de los capítulos, capítulo 1, capítulo 2 y el capítulo 3, vamos a notar esa frase, ¿verdad? El gran día del Señor, el gran día de Dios, del juicio. Y vamos a ver que este libro, Sofonías, nos está anunciando ese gran día, grande, ¿verdad? El día grande y terrible del Señor. Vamos a ver que aquí nos está hablando de la última etapa de la historia de la humanidad. Se conoce también como el día de los juicios o el día del juicio para los vivos. Esa es la última etapa que se va a llevar a cabo. Y ese tiempo representa el día grande y terrible del Señor. Entonces, para empezar, aquí en capítulo 1, el Señor nos está anunciando ese día grande y terrible del Señor. Cuando Sofonías fue llamado a profetizar, estaban las dos tribus de Judá. Y era también un mensaje para el pueblo de Dios de aquellos días, de que iba a venir un juicio o que estaba viniendo un juicio. Y lamentablemente vemos que las dos tribus de Judá no se arrepintieron, ¿verdad? No confesaron sus pecados y por lo tanto finalmente fueron, ¿verdad?, destruidos por Babilonia y fueron llevados en cautiverio. Sin embargo, no solamente Sofonías da una amonestación para el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, sino mayormente sus profecías tienen que ver con el día grande y terrible del Señor. Tiene que ver con esta última etapa que está ante nosotros, lo que conocemos como el juicio de los vivos. Y ahorita vamos a ver esto y se va a aclarar más cuando leamos el resto de los versículos aquí en Sofonías. Entonces aquí básicamente nos está anunciando la ira del Señor, nos está anunciando el juicio, nos está mostrando de que ese día se está acercando, el día grande y terrible del Señor. Por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos que prestar atención porque ese día se está acercando muy pronto y el Señor quiere que nosotros sepamos de que ese día viene, el día del juicio. Ahora, para continuar, vamos a leer del versículo del 12 al versículo 18. Y noten que ahora aquí del versículo del 12 al 18 nos va a atraer la atención a un mensaje específicamente para su pueblo, específicamente para su iglesia. Noten lo que dice aquí, versículo del 12 al 18. Acontecerá en aquel tiempo
que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Por tanto serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy pronto. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de obscuridad, día de nublado y de entenebrimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Muy serio, hermanos, lo que estamos leyendo aquí en Sofonías capítulo 1. Si ustedes notaron que ahora del versículo del 12 al 18 nos muestra o nos señala este día grande y terrible, ¿verdad?, del Señor. Sin embargo, noten cómo empieza el versículo 12. Dice, acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linternas y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Aquí, hermanos, ahora nos introduce un mensaje para la iglesia. El Señor nos está diciendo de que Él va a escudriñar a Jerusalén. Jerusalén aquí tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con el pueblo de Dios. Y aquí Dios está diciendo que Él va a escudriñar a Jerusalén. En otras palabras, lo que nos muestra aquí es un tipo de investigación. Y en realidad esto es lo que sucedió empezando del año 1844, empezó el juicio investigador de los muertos. Y básicamente no solamente de los muertos, sino también va a incluir a los vivos. Y aquí dice que Dios va a escudriñar a Jerusalén, va a investigar básicamente la vida de su pueblo, la vida de los creyentes. Y menciona aquí que va a castigar a los hombres que dicen que Dios no va a hacer ni bien ni mal. En otras palabras, son líderes, son predicadores, son maestros que están enseñando al pueblo de que Dios no va a hacer bien ni mal. En otras palabras, está dando un mensaje de paz, un mensaje de seguridad, un mensaje falso que en realidad no ayuda para que el pueblo se prepare para este día grande y terrible que está por venir. Aquí menciona, ¿verdad?, que Dios los va a castigar porque el día grande viene. Dice que ni su oro ni su plata los va a salvar. No va a haber absolutamente nada que pueda salvar a las personas que no estén cumpliendo con la voluntad del Señor. Entonces aquí, hermanos, en el capítulo 1, lo que acabamos de leer, nos está mencionando el día del juicio. Nos está mencionando un tiempo de juicio que viene a la iglesia y nos muestra que hoy en día, en estos momentos, el Señor está escudriñando a Jerusalén, está escudriñando a la iglesia. Es un tipo de investigación. Y yo sé que todos ustedes saben el tema o el estudio, ¿verdad?, o la verdad que nosotros proclamamos como adventistas del juicio investigador de los muertos. Una obra que empezó en el año 1844 que está continuando y finalmente va a incluir a los vivos. Es una obra de investigación. Pues aquí en Sofonías capítulo 1 nos lo está confirmando de que el Señor está escudriñando a Jerusalén. Él está examinando, ¿verdad?, las vidas de cada uno de nosotros.
Y el énfasis aquí nos muestra que viene el día grande y terrible del Señor. También vemos aquí que Dios va a castigar a los hombres, a los líderes o maestros o pastores que estén dando un mensaje falso, un mensaje de paz, un mensaje de seguridad. Noten, vamos a leer otra referencia. Esta referencia la encontramos leyendo Jeremías, capítulo 23, que nos habla básicamente lo que está pasando y lamentablemente lo que está pasando en la iglesia. Noten lo que dice Jeremías, capítulo 23, empezando del versículo 16, dice: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, ¿no vendrá mal sobre vosotros? Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. No envié yo aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no los hablé, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras y a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Muy bien, hermanos, aquí tenemos en esta profecía de Jeremías 23, básicamente lo que estamos leyendo en el libro de Sofonías. Es un mensaje en contra de los líderes, los maestros, los falsos profetas, los ministros que están dando una esperanza vana al pueblo, los que no están enseñando la verdad, los que no están proclamando el mensaje que se tiene que estar proclamando en este tiempo, sino al contrario, están diciendo o están dando un mensaje de paz y seguridad, cuando en realidad el Señor no ha dado un mensaje de paz y seguridad, sino un mensaje de juicio. Y Dios quiere que ese mensaje se esté dando para que su pueblo esté preparado y listo y no vaya a perecer en ese juicio. Y básicamente aquí es lo que estamos leyendo, hermanos, en capítulo 1. Un mensaje de juicio que viene a esta tierra, pero un mensaje de juicio que viene en realidad primeramente a la iglesia, al pueblo de Dios. Y lo que Dios quiere es de que estemos dando este mensaje que está por venir. No un mensaje de paz y seguridad, sino un mensaje de preparación. Un mensaje que cause que el pueblo se separe del mundo, deje los pecados, deje los ídolos y que pueda tener una transformación y una preparación. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo aquí en el capítulo 1. Ahora, vamos a continuar con el capítulo 2. Como les mencioné anteriormente, en este libro de Sofonías vamos a ver al pueblo de Dios, vamos a ver un mensaje para Estados Unidos que representa la Siria moderna, ¿verdad? La Nínive, Asiria moderna. Pero también vamos a ver un mensaje contra los judíos incrédulos, que ahorita lo vamos a leer en capítulo 2, y los árabes, las naciones o los pueblos que están habitando hoy en día el territorio de Palestina, el territorio del Medio Oriente. ¿Se acuerdan, hermanos, que siendo la tercera parte del tema de la Tercera Guerra Mundial, aquí nos va a hablar de eventos que van a suceder en esa región de Palestina, en esa región del Medio Oriente? Y son profecías que se van a cumplir. Ahora, noten lo que dice Sofonías capítulo 2,
versículo 1 y el versículo 2. Dice esto: Congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto, y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Aquí, hermanos, nos está introduciendo a una nación. La Biblia dice sin pudor. Otras versiones dicen una nación no deseable, una nación que no es deseada por nadie. Entonces aquí dice: congregaos y meditad, oh nación sin pudor. Dice: antes que tenga el efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová. Entonces aquí en capítulo 2 nos está introduciendo a un pueblo sin pudor, un pueblo que no es deseado por nadie, por las naciones. Y básicamente, hermanos, lo que estamos mirando aquí, el capítulo 2, nos está mencionando, nos está introduciendo al pueblo de los judíos. Los judíos de hoy en día, los judíos identificables, los judíos que están habitando Israel en este tiempo. Vamos a ver que esta nación es una nación sin pudor, es una nación no deseable, es una nación que básicamente a Dios la ha rechazado. La rechazó porque ellos rechazaron a Cristo, y por lo tanto, cuando vino Cristo, Dios los rechazó y lo rechazó como una nación, y los cristianos llegaron a ser el verdadero pueblo de Dios. Entonces aquí nos está introduciendo a esta nación sin pudor, una nación, de acuerdo al versículo 2, que se tiene que unir, se tiene que congregar antes, ¿verdad? Dice: antes que tenga efecto el decreto y el día pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Dios. Entonces vamos a ver que esta nación se va a congregar, esta nación, ¿verdad?, sin pudor se va a congregar antes que venga ese decreto o que venga el juicio de Dios. Y vamos a ver que esto se empezó a llevar a cabo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los judíos empezaron a regresar a Israel. Fue cuando las Naciones Unidas con los Estados Unidos les dio el derecho a los judíos a que regresaran a Israel y se establecieran allí como una nación. Pero noten lo que dice aquí, les voy a leer una referencia. Esta referencia se encuentra en Llamadas Oportunas, volumen 1, número 21 y 22, y les voy a leer la página 25, hablando o comentando de estos versículos. Dice: en vista del hecho de que estas escrituras están ahora revelándose, y también del hecho de que hay solamente un pueblo, una nación, los descendientes de los antiguos escribas, sacerdotes y fariseos, que rechazaron al Señor y a quienes hasta hoy día no le han aceptado, que no es amable en ninguna parte, y que ahora está haciendo lo posible para congregarse en Palestina. En vista de todo esto, los judíos de hoy día son aquella nación no deseada. Sobre ella, por lo tanto, la ira del Señor ha de caer si sigue negando a Cristo. Sí, los universalmente aborrecidos judíos es la única nación que ha sido esparcida por todo el mundo gentil, y es la única nación que hoy se está congregando en Palestina. Muy claramente, hermanos, aquí la referencia nos menciona que estos versículos, el versículo 1 y el versículo 2, está hablando de los judíos. Es una nación que universalmente es no deseada,
¿verdad? En realidad tienen una reputación muy mala a través de los años. Y aquí en este versículo nos menciona a esta nación, ¿verdad? Que se va a congregar. Y la historia lo puede comprobar, que después de la Segunda Guerra Mundial los judíos empezaron a congregarse en Israel. Y desde ese tiempo han estado habitando, ocupando esa tierra de Israel. Sin embargo, la profecía nos menciona que Dios los va a destruir, los va a despojar de ese lugar. Vamos a continuar para que esto se pueda aclarar. Versículo 3 de Sofonías, capítulo 2 dice: Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo del Jehová. Más tarde, después que lea los otros versículos, voy a regresar y voy a explicar este versículo, porque noten que este versículo nos está dando un mensaje a los fieles del Señor, a los hijos de Dios. Nos dice que ahora es el tiempo que busquemos a Dios con mansedumbre, ¿verdad? Con justicia, para que seamos guardados en el día del enojo de Dios. Entonces es un mensaje para nosotros como cristianos, como creyentes de este último mensaje, que busquemos la mansedumbre mientras estos eventos se van a estar llevando a cabo en el mundo, mientras este conflicto en Palestina, mientras esta guerra se está llevando a cabo. Dios quiere que nosotros estemos buscando su presencia y la mansedumbre. Pero noten el versículo 4, vamos a leer del versículo 4 en adelante. Dice: porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada. Saquearán a Asdod en pleno día, y Ecrón será desarraigada. Ay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos, la palabra de Jehová es contra vosotros. Oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador. Y será la costa del mar pradera para pastores y corrales de ovejas. Será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán en las casas de Ascalón, dormirán de noche, porque Jehová a su Dios los visitará y levantará su cautiverio. Yo he oído las afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón, con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Bueno, vamos a hacer una pausa aquí. Noten ustedes, hermanos, que empezando del versículo 4 nos menciona a Gaza, nos menciona a Ascalón, nos menciona a Asdod, nos menciona Ecrón, nos menciona a donde dice aquí Canaán, los filisteos, nos menciona estas ciudades, hermanos, y nos menciona que estas ciudades van a ser destruidas. Nos menciona la costa del mar. Entonces, si ustedes notan, estas ciudades, la franja de la Gaza, como hoy en día lo conocemos, porque Gaza, Ecrón, Asdod, ¿verdad? Estas ciudades se encuentran en Israel hoy en día. Y nos muestra, la profecía nos está diciendo que estas ciudades, la franja de Gaza e Israel, estos lugares que está ahí a la costa del mar, van a ser destruidos. Y noten el versículo 7, dice, será aquel lugar, o sea, ese lugar donde se encuentran estas ciudades, donde está Israel, será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán en las casas de Ascalón, dormirán de noche, porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio. Este versículo nos está proyectando a un tiempo futuro, cuando Dios va a dejar ese lugar más bien para su iglesia, para su pueblo remanente. En otras palabras, nos está diciendo que estos judíos se van a congregar en Israel. Sin embargo, cuando venga el decreto, cuando venga el juicio de Dios sobre ellos, Dios los va a sacar.
los va a destruir y los va a echar fuera. Y ese mismo lugar donde menciona aquí la franja de Gaza, la costa y las ciudades, ese mismo lugar dice que va a ser ese lugar para el remanente de la casa de Judá. Estamos hablando de la iglesia de estos últimos días, que finalmente Dios los va a llevar allí y les va a dar ese territorio. Y de esa manera va a echar afuera, ¿verdad?, a los judíos, a los que están habitando ese lugar. Entonces aquí en Sofonías 2, hermanos, nos está introduciendo a los judíos. Nos menciona que nosotros los cristianos, los fieles, que estemos buscando la mansedumbre de Dios. Y nos menciona las ciudades, nos menciona el territorio donde los juicios van a caer, ¿verdad?, sobre los judíos. Y nos muestra que Dios los va a despojar, los va a echar fuera. Y nos menciona que ese lugar, ese mismo lugar donde están habitando los judíos, va a ser para el remanente, ¿verdad?, para la iglesia remanente de la casa de Judá. Estos versículos, hermanos, nunca se han cumplido. Son profecías que se están cumpliendo y se van a cumplir muy pronto. ¿Okay? Ahora noten el versículo 8. El versículo 8 ya lo leí, pero lo voy a leer de nuevo, porque ahora el versículo 8, del versículo 8 en adelante, después de mencionar a los judíos, ahora nos va a mencionar a los árabes. Porque si ustedes notan, hoy en día en Israel, los israelitas o los judíos incrédulos están controlando el territorio de Israel, las ciudades que menciona aquí el libro de Sofonías, ¿verdad? Pero no solamente los judíos están allí, sino también una porción muy grande de árabes están habitando esa región. Y el versículo 8 nos menciona a lo que va a pasar con esos árabes. Noten lo que dice el versículo 8. Yo he oído las afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón, con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal y asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará y el remanente de mi pueblo los heredará. Esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá a todos los dioses de la tierra, y desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. Ahora, noten esto, hermanos, que ahora aquí, del versículo del 8 hasta el versículo 11, nos menciona el juicio contra los árabes. Menciona que el versículo 8 dice, yo he oído las afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón. En otras palabras, los árabes. Si ustedes estudian la historia de los árabes y estudian la filosofía y la mentalidad y cómo ellos enseñan y piensan, ellos están reclamando y están peleando por ese territorio. Igual manera lo vemos con los judíos. Están peleando por ese territorio, lo que viene siendo Israel, Palestina. Y ese conflicto, ¿verdad?, lo podemos ver a través de los años, ¿verdad? Desde el tiempo, desde Abraham, siempre se han peleado por ese territorio. En este caso, en el versículo 8, los árabes están quejando con Dios, queriendo que Dios haga justicia, que Dios les dé el derecho de estar habitando en ese terreno, en ese territorio. Sin embargo, la respuesta de Dios es de que Dios los va a despojar de igual manera como los judíos. ¿Por qué? Aquí Dios dice y nos da la razón. Dice, esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Y si ustedes notan, los árabes hoy en día, si ustedes estudian la historia de los árabes y lo que está pasando en los países árabes, el norte de África, en el Medio Oriente y en Asia, muchos de esos países árabes
atacan y destruyen y persiguen, ¿verdad?, a los cristianos. No quieren a los cristianos. Y aquí menciona, aquí Dios dice que esto les va a venir, o sea, Dios los va a despojar y los va a destruir. Y la razón principal es, como dice aquí, esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová, porque empezaron a perseguir a los cristianos, empezaron a martirizarlos y a atacarlos y a destruirlos, y esa es otra razón que Dios también los va a despojar, los va a destruir. En realidad dice que van a llegar a ser como, dice que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra. En otras palabras, van a dejar de existir, van a ser destruidos completamente. ¿Por qué? Porque han perseguido al verdadero pueblo de Dios. Y hoy en día escuchamos en las noticias que los árabes continúan de estar persiguiendo y queriendo matar y destruir a los cristianos. No quieren a los cristianos. Y entonces vemos que Dios los va a despojar, los va a echar fuera de ese territorio, a los judíos y a los árabes. Y finalmente ese territorio Dios se lo va a dar a su verdadero pueblo, tal como lo menciona el versículo 7 y los versículos que estamos mirando aquí. Dios quiere establecer a su pueblo, a su iglesia en ese lugar. Pero antes que Dios establezca su pueblo y su iglesia en ese lugar de Palestina, en Jerusalén, y se cumplan las promesas que Dios le hizo a Abraham, Dios se va a encargar de los judíos incrédulos y se va a encargar de los árabes que están habitando ese territorio. Y la manera que Dios va a hacer eso es de que los juicios van a caer sobre ellos y los va a despojar, los va a separar de ese lugar. Y como lo hemos estado mirando, hermanos, va a ser a través de una guerra. Van a venir no solamente una guerra que se va a llevar a cabo en esa región, en el Medio Oriente, sino que también en ese lugar los juicios de Dios van a caer sobre los judíos y los árabes y las naciones que van a participar. Vamos a ver que Estados Unidos va a perder la guerra allí. Y de esa manera la tierra va a ser preparada para la venida y la llegada del pueblo de Dios, los 144,000 y la gran multitud. Bueno, vamos a continuar con el capítulo 2, versículo 12 en adelante. Versículo 11. Voy a leer del versículo del 11 hasta el 14. Terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá a todos los dioses de la tierra, y desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. También vosotros, los de Etiopía, seréis muertos con mi espada. Y extenderá su mano sobre el norte y destruirá a Siria, y convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedal como un desierto. Rebaños de ganados harán en ella majada. Todas las bestias del campo, el pelícano también y el erizo dormirán en sus dinteles. Su voz cantará en las ventanas, habrá desolación en las puertas, porque su enmaderamiento de cedro será descubierto. Aquí también, hermanos, nos continúa con la misma idea, con el mismo principio, con la misma verdad de que Dios va a destruir a los impíos, va a venir en juicio a las naciones. Pero antes de continuar con el versículo 15, el último versículo del capítulo 2 y el capítulo 3, que nos van a hablar más de la Asiria moderna, quiero regresar y leer el versículo 3 del Sofonías capítulo 2, porque el versículo 3 nos da un mensaje para nosotros como cristianos, como creyentes de este mensaje. Y yo pienso que es importante que explique algo y que lea algo en cuanto a este versículo. Noten lo que dice nuevamente: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Eso es lo que menciona Sofonías capítulo 2, versículo 3. Ahora, les voy a leer una referencia
que yo pienso que es muy importante para nosotros como cristianos y como creyentes de este mensaje, porque el mensajero bajo inspiración ha escrito y nos ha dado esta referencia en el contexto de Sofonías capítulo 2 y en el contexto de lo que se está aproximando a esta tierra y a la iglesia, que viene siendo la Tercera Guerra Mundial, un conflicto en el Medio Oriente, el tiempo cuando la iglesia va a ser purificada y el tiempo en el cual van a estar cayendo los juicios de Dios. Pero en medio de todos estos eventos, Dios nos da un mensaje a nosotros como creyentes, como cristianos. Y esta referencia, quiero leer esta referencia, se encuentra en Llamadas Oportunas, volumen 1. También es el número 22. Llamadas Oportunas, volumen 1, número 22. Y les voy a leer la página, empezando de la página 27, 28 y 29. No les voy a leer todo, nomás les voy a leer los párrafos que hablan de ese versículo. Y la razón que les voy a leer esto es porque es un mensaje muy importante que nosotros debemos de tener y de entender, porque se los voy a leer y después voy a comentar algo. Noten lo que dice. Dice, desde que definitiva y directamente estamos aconsejados a que busquemos mansedumbre y justicia, nosotros no nos atrevemos a descuidar nuestra gran oportunidad. Más aún, no somos dejados para hacer conjeturas acerca de lo que se requiere de nosotros a fin de prepararnos para el día grande y terrible del Señor. Pero recordaos que si inventamos barreras nuestras, reglamentos que nos forzarían a obedecer, no serían nada menos que nuestras propias justicias. No debemos ser como los fariseos de lo antiguo. No debemos juzgar a otros aplicándoles nuestras propias y humanas normas, prescriptas por nosotros mismos. No debemos escalar el asiento del juicio o infringir sobre la conciencia ajena, ni juzgar a otro en asuntos que tocan entre el alma y Dios. Todo lo que se exige de nosotros es enseñar y practicar la verdad para hoy, permitir que la gente decida en sus propias mentes en favor o en contra de ella. No hemos de forzarlos en nada. Recordemos que Jesús dijo justamente concerniente a este asunto y práctica: no juzguéis para que no seáis juzgados. Mateo 7:1. No tenemos derecho para imponer nuestras opiniones ni nuestra manera de ver las cosas sobre ningún otro. El que las otras personas no alcancen nuestras normas o nuestros ideales no es ninguna razón para que las condenemos con fin de ayudarlas. Lejos de esto. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual también aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará los intentos de los corazones, y entonces cada uno tendrá de Dios la alabanza. Sus vidas habían del poder del Salvador, quien podía justificarlos por su justicia. Pero gradualmente sobrevino un cambio. Los creyentes comenzaron a buscar defectos en los demás, espaciándose en las equivocaciones y dando lugar a una crítica dura. Perdieron de vista al Salvador y su amor. Llegaron a ser más estrictos en relación con las ceremonias exteriores, más exactos en la teoría que en la práctica de la fe. En su celo por condenar a otros, pasaban por alto sus propios errores. Perdieron el amor fraternal que Cristo les había encomendado. Y lo más triste de todo era que no se daban cuenta de su pérdida.
No comprendían que la alegría y el regocijo se retiraban de sus vidas y que habiendo excluido el amor de Dios de sus corazones, pronto caminarían en tinieblas. El mayor peligro de la Iglesia de Cristo no es la oposición del mundo, es el mal acariciado en los corazones de los creyentes, lo que produce el más grave desastre y lo que seguramente más retardará el progreso de la causa de Dios. No hay forma más segura para destruir la espiritualidad que abrigar envidia, sospecha, crítica o malicia. Hechos de los Apóstoles 438 y 439. Hermanos, claramente vemos aquí el mensajero bajo inspiración nos está mencionando las cosas que nosotros como creyentes vamos a tener que confrontar y los peligros que va a enfrentar la iglesia. Y nos menciona que nosotros, en primer lugar, que debemos de buscar, se nos aconseja que busquemos la mansedumbre y la justicia y la fidelidad. Ese es el contexto de Sofonías capítulo 2. Es el contexto donde Dios pone ese texto. Y el mensajero menciona que si vamos a buscar la justicia, la mansedumbre y la fidelidad a Dios, entonces debemos de respetar a las personas. No debemos juzgar, como ya lo mencionó aquí, ¿verdad? En Mateo 7:1, de que no tenemos derecho de imponer nuestras ideas sobre otra persona. El mensajero explica que todo lo que se exige de nosotros es enseñar y practicar la verdad y dejar que la gente haga su decisión por sí sola. Nosotros no podemos imponer nuestras ideas o nuestra manera de ver la verdad en otras personas. Tenemos que permitir que Dios y el Espíritu Santo obren en las personas. Lo que se nos exige de nosotros es de que estemos enseñando la verdad correctamente y que la estemos practicando, que la estemos viviendo. Nunca se nos enseña a exigir, ¿verdad? O hacer, a imponer a que los hermanos o las personas crean como nosotros estamos creyendo. Eso es lo que menciona aquí. También la referencia nos menciona que después que la iglesia apostólica, después que los apóstoles empezaron a morir, vino un nuevo elemento a la iglesia. Dice aquí que los creyentes, dice que vino un cambio, los creyentes comenzaron a buscar defectos en los demás, dice, esparciéndose en las equivocaciones y dando lugar a una crítica dura, y perdieron de vista al Salvador. Ese es otro de los peligros, hermanos, que tenemos que confrontar. A veces nos enfocamos mucho en la gente. Los miramos a ver si están viviendo conforme a lo que nosotros pensamos que deben de estar haciendo o a nuestro propio criterio. A veces, como dice la referencia, se hace una crítica, ¿verdad?, muy dura, muy mala. Y uno empieza a espaciarse en los defectos de los demás. Y como dice la referencia, uno empieza a separarse de ese contacto con el Señor. Se empieza a separar de uno el amor, ¿verdad?, la simpatía, la caridad. Y lo que pasa es de que los creyentes empiezan a fijarse en los demás. Y eso no es la voluntad de Dios. Menciona aquí, dice que el mayor peligro de la iglesia de Cristo no es la oposición del mundo, sino es el mal acariciado en los corazones de los creyentes. Es el mal acariciado, ¿verdad?, en los corazones de los creyentes, dice, lo que produce el más grave desastre. Y eso es lo que causa problemas entre los creyentes y en la iglesia de Dios. Cuando uno acaricia, ¿verdad?, el mal, cuando uno está pensando mal del hermano, de la hermana, cuando uno está actuando como un agente de policía que nomás está mirando a los demás, si hacen esto, si no lo hacen, si lo hacen correctamente, si no lo hacen. Eso es lo que causa divisiones, separaciones y últimamente trae debilidad
al pueblo de Dios. Trae debilidad a los grupos de creyentes. Cuando ese espíritu existe, hermanos, el diablo está a punto de tener la victoria sobre la iglesia. Más abajo dice, no hay forma más segura para destruir la espiritualidad que abrigar envidia, sospecha, crítica y malicia. La razón, hermanos, que yo creo que el mensajero puso este texto o esta referencia en asociación con lo que está aquí en Sofonías, es porque es una amonestación de Dios para nosotros. Dios quiere que nosotros estemos buscando la mansedumbre, la justicia y la fidelidad, y que nos separemos de estos males, de estas cosas malas que pueden entrar en nuestras vidas y que pueden traer, ¿verdad?, problemas, confusión y divisiones entre nosotros como creyentes. Entonces, nuestro deber, hermanos, es de seguir a Cristo, como dice la referencia, enseñar la verdad y practicar la verdad y dejar que las personas hagan su decisión por ellos mismos. No juzgar, sino más bien ayudar, ¿verdad? Ayudar a nuestros hermanos para que juntos podamos crecer espiritualmente. Y yo creo que esta referencia aquí en Sofonías 2 tiene mucho que ver con nosotros, porque esa es la tendencia que sucede entre los creyentes de este movimiento, de este mensaje en estos últimos días. La tendencia es juzgar, la tendencia es criticar, la tendencia es mirar al hermano, mirar a la hermana y empezar a hacer una crítica dura, empezar a juzgar en vez de dejar, ¿verdad?, la vida de las personas en las manos de Dios y que nosotros estemos enseñando y que nosotros estemos practicando la verdad, ¿verdad? Entonces, hermanos, les dejo esta referencia, estúdienla, examínenla y que Dios nos ayude a entender estos principios para que nosotros no participemos, ¿verdad?, de estos pecados y esta tendencia que lamentablemente se ha dado, ¿verdad?, por años, y a veces el diablo usa esto para causar más problemas entre la iglesia, entre el pueblo de Dios. Entonces nuestra obligación, hermanos, es buscar a Dios con humildad, buscar la mansedumbre, buscar la justicia y la fidelidad en todo, especialmente cuando este conflicto se va a llevar a cabo, especialmente en este tiempo que estamos, ¿verdad?, muy cerca del día grande y terrible del Señor. Dios quiere que busquemos su presencia, que busquemos hacer su voluntad y que no estemos mirando o cuidando a nuestros hermanos. Si todos hacemos eso, hermanos, yo siento y yo creo que vamos a estar fuertes y unidos y vamos a trabajar como un ejército para cumplir la voluntad del Señor. Muy bien, entonces ahora vamos a continuar con el capítulo 2, el último versículo donde nos quedamos, versículo 15, y entonces vamos a continuar con el capítulo 3. Ahora vamos a ver que la escena aquí en Sofonías va a cambiar ahora. Vimos primeramente el capítulo 1, un juicio para la iglesia. Vimos una obra de investigación, una obra de sellamiento. Es básicamente lo que está pasando hoy en día. Es básicamente lo que está pasando hoy en día, que hay una obra de sellamiento en la iglesia adventista del séptimo día. Antes que soplen los vientos, antes que venga la ley dominical, se está llevando a cabo una obra de investigación, una obra de sellamiento, ¿verdad? Y eso es lo que Dios está haciendo hoy en día. Después de eso, el capítulo 1, el capítulo 2 nos menciona a los judíos incrédulos que están ocupando el territorio de Israel y nos menciona a los árabes. Nos menciona que Dios los va a destruir y los va a despojar de ese lugar y va a retornar el cautiverio de su pueblo. En otras palabras, nos está mencionando a un tiempo cuando los 144,000 y la gran multitud se van a juntar de todas las naciones. Dios los va a llevar y van a habitar en ese territorio
de Jerusalén, en ese territorio de Israel. Esa es la promesa que Dios le dio a Abraham y finalmente se va a cumplir en estos últimos días. Por eso les digo, hermanos, que este libro de Sofonías tiene un mensaje para nosotros. No es un mensaje o un libro histórico, aunque tiene una aplicación para el pueblo de Dios en el tiempo de Sofonías, ¿verdad? Bajo, como dice ahí, bajo el reinado de Josías, para las 2 tribus de Judá. No solamente tiene un mensaje para ellos, sino también tiene un mensaje mayormente para nosotros, para los que estamos viviendo justamente antes del cumplimiento del día grande y terrible del Señor. Noten lo que dice Sofonías 2, versículo 15, y después voy a continuar con el capítulo 3, leyendo del versículo 1 al versículo 7. Dice: Esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y no más. Cómo fue asolada, hecha guarida de fieras. Cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. Ay, capítulo 3. Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz ni recibió la corrección. No confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes. Sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad. De mañana sacará a luz su juicio. Nunca faltará, pero el perverso no reconoce la vergüenza. Hice destruir naciones, sus habitantes están asoladas. Sus habitaciones están asoladas. Hice desiertas sus calles, hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas, hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Dije, ciertamente me temerá, recibirá corrección y no será destruida. Su morada según todo aquello por lo cual la castigaré, mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Bueno, aquí está, hermanos. Aquí vemos en Sofonías capítulo 2, empezando con el versículo 15 y luego capítulo 3. Aquí nos menciona, hermanos, ahora a la Siria moderna. Nos menciona a Nínive, la capital de Asiria. Nos menciona a una nación que dice en su corazón, yo y no más. Dice, ¿cómo fue asolada, hecha guarida de fieras? En otras palabras, nos está mencionando una nación que dice en su corazón, yo y no más. Una nación que es orgullosa. Una nación que se cree que está sobre todas las naciones. Capítulo 3 dice, ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. Dice, no escuchó la voz ni recibió corrección. Dice, sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos, sus profetas livianos. Aquí, hermanos, está hablando de la Siria moderna. Ahora, ¿saben por qué no puede ser la Siria antigua o la Asiria del Viejo Testamento? En primer lugar, porque la Asiria antigua era una nación pagana. Los cristianos no estaban en medio de ella. Vemos la historia de Jonás, obviamente cuando Dios mandó a Jonás para que le diera un mensaje, ¿verdad? Para que se arrepintiera. Pero aquí vemos que esta Asiria moderna dice que tiene profetas, dice que tiene el santuario, versículo 4, dice que tiene la ley de Dios. En otras palabras, la Asiria antigua no tenía sacerdotes, no tenía santuario, no tenía la ley de Dios. Pero esta Asiria moderna
sí tiene, ¿verdad?, a sus profetas, sí tiene la ley de Dios. Y en realidad, de aquí, de esta nación de los Estados Unidos, de aquí sale el Evangelio a todo el mundo. Aquí están los cuarteles, podemos decir, las oficinas generales del Evangelio. De aquí viene, ¿verdad?, el mensaje sale de aquí. Entonces aquí tenemos, este país tiene la ley de Dios, tiene a sus sacerdotes, tiene a sus pastores, ¿verdad? Tiene un conocimiento de la palabra de Dios. La Asiria antigua no tenía eso. Y vamos a ver, hermanos, que aquí se está refiriendo a una Asiria moderna. Así como hubo la Asiria antigua, aquí está hablando de una Asiria moderna. Y vamos a ver que esta Asiria moderna tiene que ver con los Estados Unidos de Norteamérica. Ella es la única que dice, como dice el versículo 15, yo y no más. Es una nación que ante todo el mundo actúa como una nación orgullosa, como una nación potente, poderosa, que quiere controlar y dominar a todo el mundo. Sin embargo, lo que va a pasar con ella es de que Dios la va a destruir. Eso es lo que dice aquí. No recibió la corrección de Dios, no recibió el mensaje de Dios, y entonces aquí dice que Dios la va a destruir. ¿Por qué? Porque esta nación, como fue establecida en los principios bíblicos, la Constitución y la mayoría de los padres de este país eran cristianos, establecieron los principios de la Constitución como un país republicano, protestante y cristiano, pues ahora este país se está separando de esos principios, está poniendo la Constitución a un lado y está implementando leyes en contra de la libertad, ¿verdad?, de religión, sobre todas las libertades que han hecho a esta nación grande y potente. Y por eso Dios la va a destruir. Y eso es lo que tenemos aquí leyendo el capítulo 3, ¿verdad?, empezando con el versículo 15 del capítulo 2. Ahora, les voy a leer esta referencia. Esta referencia nos habla de esta Asiria moderna. Esta referencia la encontramos en Llamadas Oportunas, volumen 1, número 23, y les voy a leer la página 5. La página 5 y la página 6. Escuchen lo que dice. Dice, detengámonos un momento y reasumamos las características por las cuales esta Asiria ha de identificarse. Como el hombre ve las cosas, ella es tan grande que no hay como ella. Es bien instruida en las cosas de Dios. Es una nación opresora y rígida en su gobierno. Número 3, ha contaminado el santuario y anulado la ley de Dios. 4, ella ha amontonado riquezas yendo en busca de ello como va el lobo por la noche cazando su presa. Ella alberga la iglesia de Dios. Ella existe en el tiempo en que el Señor tiene que manifestar su poder y destruir las naciones perversas. Ella es una nación como Asiria, extensa, una nación de conquistas. Hay un solo pueblo bajo el sol que responde a todas estas descripciones, y ese pueblo es, por supuesto, la gente de habla inglesa, en medio de la cual está la iglesia, y de cuyo medio el Evangelio y la Biblia fluyen a todas las naciones. Tan claro como las palabras lo manifiestan, la carga del profeta Sofonías es para el mundo de habla inglesa. Muy bien, hermanos, entonces aquí esta referencia nos menciona claramente que lo que estamos leyendo aquí en capítulo 3 tiene que ver con la Asiria moderna. Dice aquí que es una nación opresora y rígida en su gobierno. Ha contaminado el santuario
y ha anulado la ley de Dios, y eso lo podemos ver por todos lados, especialmente las personas que, ¿verdad? Como yo, que vivo aquí en los Estados Unidos, vemos vez tras vez cómo este país está quitando la ley de Dios, está haciendo a un lado los principios bíblicos, los principios de un país cristiano, protestante y republicano, y está poniendo, ¿verdad?, leyes que no están bien. Dice, ella ha amontonado riquezas yendo en busca de ello como va el lobo por la noche cazando su presa. Y hermanos, aquí en Estados Unidos es un país donde se busca, ¿verdad? Se busca mucho las riquezas. Este país es un país muy materialista, un país que busca, ¿verdad?, las riquezas. Esa es la mentalidad, ¿verdad?, de la mayoría de los americanos. Tener más riquezas, buscar las riquezas, buscar lo más lujoso en todo el sentido. Y entonces dice aquí, ella alberga la iglesia de Dios y existe en un tiempo donde Dios va a manifestar, ¿verdad?, que va a destruir. Ella es una nación como Asiria extensa. Esto es algo muy importante que ahorita les voy a hablar un poco más de esto. Una nación como la Asiria antigua, una nación que conquistaba y controlaba muchas partes del mundo, y eso es lo que está pasando con los Estados Unidos. Y es una nación, como dice aquí, menciona, se aplica, estos textos se aplica a la gente o al mundo cristiano de habla inglesa. Ahora, si ustedes notan en el mundo, los países que hablan el idioma inglés, principalmente está los Estados Unidos, Inglaterra y Australia, ¿verdad? En Canadá y otros países hablan el idioma inglés. Pero los que están al frente son los Estados Unidos de América. Los Estados Unidos de América representa la Siria moderna. Estos versículos que estamos leyendo aquí se aplican directamente a los Estados Unidos de América. Ahora, noten que aquí Dios dice que esta nación se está rebelando contra Dios. Nos dice que esta nación está queriendo dominar al mundo, está amontonando riquezas, ¿verdad? Es una nación que está o que quiere conquistar, ¿verdad?, a la mayor parte del mundo. Y considerando esto, lo que estamos mirando hoy en las noticias, hermanos, no hay otra nación que cumpla con estas características. No hay otra nación bajo la tierra que cumpla con todo lo que estamos leyendo aquí en Sofonías capítulo 3. Solamente hay una nación, y esa nación son los Estados Unidos y sus aliados, principalmente los Estados Unidos e Inglaterra. Si ustedes notan en la primera parte de nuestro estudio, miramos que la Gran Bretaña fue la que tuvo el título el Rey del Norte. Después de la Gran Bretaña, ese título ha pasado a los Estados Unidos, pero obviamente está involucrado la Gran Bretaña. Pero los que van al frente hoy en día son los Estados Unidos y obviamente con la Gran Bretaña y el resto de los aliados. A ella se aplica el título la Siria moderna o la Nínive moderna, y a ella va Dios a castigarla y la va a destruir. ¿Por qué? Porque es obvio de que se ha separado de Dios y está haciendo cosas en el mundo que no están correctamente. Aquí dice que la Siria es como la Siria antigua, que era una nación de conquista. Ahora, les voy a explicar esto. En el mundo, en todo el mundo, los Estados Unidos tiene más, se calcula que tiene más de 1000 bases militares a través del mundo. De esta manera, los Estados Unidos quiere controlar cada región de todo el planeta. Tiene más de 1000 bases militares a través del mundo. De hecho, recientemente salió en las noticias
que Estados Unidos tiene un trato o un contrato, ¿verdad? Un acuerdo con el país de Colombia, para los hermanos en Colombia, porque ellos quieren construir por lo menos 7 bases militares. 7 bases militares en Colombia. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque Estados Unidos quiere controlar esa región de Sudamérica. Lo que es Venezuela, lo que es Ecuador y lo que es Bolivia son países que son izquierdistas, son países que están favoreciendo al socialismo y al comunismo. Entonces Estados Unidos pues obviamente quiere controlar esa región de Sudamérica y por lo tanto quiere establecer, quiere construir, edificar como 7 bases militares en Colombia, porque Colombia, ¿verdad?, tiene buenas relaciones con los Estados Unidos. Y les digo esto de la parte de Sudamérica, pero si consideramos en África, si consideramos el Medio Oriente, si consideramos a Asia y lo que viene siendo Europa, ustedes saben que Estados Unidos tiene mucha influencia en todos estos países o en todas estas regiones. De esa manera está actuando como la Siria antigua, una nación que quiere dominar y controlar. Actúa como una policía mundial que tiene que dictar lo que las naciones tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. Quiere controlar. Lamentablemente, este país está usando lo que viene siendo la guerra sobre el terrorismo. Usa ese pretexto, la guerra sobre el terrorismo, para dominar diferentes regiones en la tierra o dominar a los países cuando no se quieren someter a su dirección o a su liderazgo. Entonces usan esta situación de la guerra sobre el terrorismo. Ustedes en las noticias han escuchado mucho de ISIS, ISIS en inglés, ISIS o ISIS, que viene siendo el Estado Islámico de Irak y de Siria. Pero la pregunta es, ¿quién estableció eso? ¿O quién los ayudó? ¿O quién les está ayudando? Hermanos, si ustedes ven las noticias cuidadosamente, se van a dar cuenta que fue una creación de los Estados Unidos. Estados Unidos fue los que están ayudando a esos grupos terroristas. Hace años atrás, Estados Unidos empezó a ayudar a esos grupos terroristas, Al-Qaeda o esos grupos, y ahora ISIS, porque quieren de alguna manera tener el control sobre esa región. Y es algo increíble, ¿verdad? Mucha gente dice, no, es que Estados Unidos está en esa región porque tienen que proteger los intereses, ¿verdad? Y tienen que proteger al mundo del terrorismo. Hermanos, pues es Estados Unidos los que están ayudando a estos grupos terroristas con armas, con dinero, con todo lo que necesitan para que estos grupos continúen a hacer su terrorismo. Pero es algo, hermanos, increíble lo que está pasando. También Estados Unidos por lo menos tiene como 8 submarinos que andan por todo el mar Pacífico, el Atlántico, el mar el Indio, o sea, parte de allá de Asia, y andan por todas partes del mundo, que andan, por así decirlo, controlando, ¿verdad?, las regiones, andan investigando. En otras palabras, vemos que Estados Unidos no solamente tiene bases militares, sino también tiene mucha influencia y quiere tener mucha influencia sobre todas las naciones del planeta. Y esa es la razón, hermanos, que Dios la va a castigar, porque se está separando de los principios que lo han hecho como una nación grande. Y básicamente Dios la va a castigar. Aquí está hablando de una nación que dice yo y no más. Es una nación que actúa con esa fuerza y en ese poder. Y de esa manera quiere dirigir y controlar a todos los países. Lamentablemente, hermanos, eso es lo que estamos mirando en las noticias
hay mucho conflicto en esa región del Medio Oriente, hay mucho conflicto en Palestina, ¿verdad? Con estos grupos terroristas, con ISIS y con todos los otros grupos, pero cuando uno investiga y estudia bien la historia y las noticias, uno se da cuenta que Estados Unidos tiene mucho que ver con lo que está sucediendo en el Medio Oriente. Solamente Dios sabe a qué extento y a qué punto la influencia de Estados Unidos es. Sin embargo, la profecía nos declara que Dios la va a castigar. Van a venir juicios sobre ella porque se está separando de lo correcto y de lo justo y de la ley de Dios. Entonces no importa lo que esté pasando allá, los eventos o ¿verdad? Quién tiene la culpa del terrorismo o esto y lo otro. Lo que sí sabemos, hermanos, es de que Dios va a echar afuera a los judíos, a los árabes y va a castigar a Estados Unidos y a sus aliados. ¿Por qué? Porque no están haciendo la voluntad del Señor. Y nosotros podemos confiar, hermanos, que esto se va a llevar a cabo porque Dios nos lo está mencionando, nos lo está diciendo en su palabra. Por eso es tan importante que nosotros estudiemos, ¿verdad?, este libro de Sofonías. Bueno, para continuar, vamos a continuar con el versículo 8. Versículo 8 de Sofonías capítulo 3. Noten lo que dice aquí. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. ¿Sí notaron, hermanos, que este versículo es un versículo que nunca se ha cumplido? Nunca se ha cumplido. Aquí dice que la determinación del Señor es reunir a todas las naciones para derramar sobre ellos la ira. Nunca se ha cumplido esto. No solamente, como les mencioné, el libro de Sofonías nos habla del día grande y terrible del Señor, el día del juicio, de la última etapa, ¿verdad?, de la historia de la humanidad, lo que viene siendo el juicio para los vivos. Pero primero empieza con su iglesia, con su pueblo, continúa con los judíos, con los árabes, con los Estados Unidos y con el resto de las naciones. ¿Por qué? Porque si ustedes examinan hoy en el mundo, las naciones se han separado de Dios. Las naciones no están buscando a Dios, están buscando riquezas, están buscando el control, el poder y otras cosas, y se están separando de Dios. Las naciones se están corrompiendo más y más y más. La moralidad está bajando a un nivel que nunca antes se ha visto. Y por eso Dios está anunciando el día del juicio que viene muy pronto. Y aquí lo está confirmando, versículo 8. Vamos a continuar, versículo 9. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Este versículo 9 nos menciona que después que Asiria sea destruida y las naciones fueran destruidos, los árabes y los judíos, entonces los 144,000 dice que les va a regresar una pureza de labios. En otras palabras, nos muestra que la verdad que se va a proclamar a todo el mundo, a la gran multitud por los 144,000, va a ser una verdad pura del Evangelio. Quiere decir que hoy en día no se está dando un mensaje puro, sino un mensaje contaminado, un mensaje de paz y seguridad, o un mensaje que está mezclado con verdad y con error. No es un mensaje puro. Por lo tanto, el Evangelio no se está predicando con esa pureza. Pero aquí dice que va a llegar el día en que ese Evangelio, esta verdad, este mensaje, va a ser proclamado a todo el mundo, ¿verdad?, en su pureza, por un pueblo puro, y van a traer una nación o un pueblo puro y van a componer una iglesia pura. Ok, continuamos. Versículo 10. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán las hijas de mis esparcidos, traerán mi ofrenda.
En aquel día no serás avergonzado por ninguna de tus obras, con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Nuevamente, hermanos, aquí Dios repite la promesa a su pueblo remanente, a los 144,000 en unión con la gran multitud, al pueblo que Dios va a dejar en ese territorio. Ese es el pueblo que Dios va a bendecir. Ese es el verdadero remanente de los que salgan fieles y sellados de la iglesia adventista del séptimo día. La iglesia es el pueblo remanente de hoy en día. Sin embargo, no todos van a encontrar la salvación, solamente van a ser los 144,000 cuando ese juicio empiece. ¿Okay? Cuando ese juicio empiece, solamente 144,000. Hoy en día, muchos adventistas fieles mueren en el Señor y obviamente van a encontrar la salvación, pero cuando empiece ese juicio, solamente 144,000, ¿verdad? Y aquí está hablando de ese remanente. Versículo 14 en adelante. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hijo de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no te debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Reuniré a los fastidiados por causa de largo tiempo. Tuyos fueron para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos sus opresores y salvaré a la que cojea y recogeré la descarriada y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vosotros, dice Jehová. Claramente, hermanos, aquí nos está hablando del tiempo cuando Dios va a retornar el cautiverio a su pueblo verdadero, a los 144,000 y la gran multitud. Estos versículos nunca se han cumplido. No se cumplieron en el Viejo Testamento con el pueblo de Dios, pero sí se van a cumplir hoy en día. Son profecías, hermanos, que nos menciona que Dios va a retornar. Dice que Dios va a reunir a su pueblo. Dice que Dios va a retornar. Dice, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Nunca se ha cumplido esto, hermanos, pero estamos llegando al tiempo cuando Dios va a juntar a su verdadero pueblo, los 144,000 de la iglesia adventista y el resto de la gran multitud de todas las naciones del mundo. Finalmente Dios va a juntar a su pueblo, va a, como dice ahí, a levantar vuestro cautiverio y los va a llevar a la tierra prometida y los va a establecer como una nación, como un pueblo santo y puro. Hermanos, estamos muy cercas a ese evento. Entonces aquí en Sofonías hemos visto un mensaje para el pueblo de Dios. Hemos visto lo que va a suceder con los judíos incrédulos que están habitando Israel. También vimos que Dios va a destruir a los árabes, los que están también ocupando ese territorio. Y vimos aquí que Dios va a castigar a la Siria moderna, que tiene que ver con los Estados Unidos, tiene que ver con el mundo cristiano o las naciones cristianas de habla inglesa, que obviamente es Estados Unidos el que va al frente, después de Inglaterra y los otros países.
ellos van a ser destruidos o van a ser castigados por el Señor. Es algo increíble que nosotros lo podamos ver y decir, ¿cómo va a suceder eso? Porque Estados Unidos es una nación poderosa y grande. ¿Cómo puede ser eso? Pues hermanos, ya hemos estudiado que Dios lo va a hacer. Y va a ser muy notorio que va a ser Él el que va a hacer eso. ¿Por qué? Porque esta nación, Estados Unidos, se ha apartado de Dios. ¿Okay? Entonces, estos son los eventos, hermanos, que nos estamos acercando al día grande y terrible del Señor. Nos estamos acercando a la tercera guerra mundial, de acuerdo a lo que está escrito en Daniel y en Sofonías y Nahum, a un conflicto mundial que va a estar centralizado o localizado en el Medio Oriente. Y ustedes pueden ver en las noticias, hermanos, que cada día se está intensificando ese conflicto, ese pleito. Todas las naciones del mundo, especialmente los poderes más grandes, lo que es Estados Unidos, Rusia, China y los países árabes y los judíos, están enfocándose en ese lugar, en esa región, porque saben que muy pronto va a estallar una guerra mundial. Es inevitable. No solamente los políticos y las naciones del mundo saben eso, sino nosotros también, hermanos, porque Dios nos lo ha hablado, Él nos lo ha mostrado que esto es lo que va a suceder y nos da un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación, porque Dios quiere que nosotros encontremos la salvación. Y esa es nuestra esperanza, hermanos, confiar y creer en Dios para que podamos, ¿verdad?, ser parte de ese pueblo. Entonces voy a terminar esta parte o esta sección del libro de Sofonías leyendo Eventos de los Últimos Días, la página 130 y la 131, que dice esto. Dice, hay muchos que están tranquilos como durmiendo, dicen, si la profecía ha predicho la imposición de la observancia dominical, con toda seguridad la ley será promulgada. Y habiendo arribado a esta conclusión, se sientan en una serena expectación del evento, consolándose con la idea de que Dios protegerá a su pueblo en el día de angustia. Pero Dios no nos salvará si no hacemos el menor esfuerzo para realizar la obra que nos ha encomendado. Como fieles atalayas, deberíamos ver la espada que viene y dar la advertencia para que hombres y mujeres no prosigan por ignorancia un curso de acción que evitarían si conociesen la verdad. Hermanos, que Dios nos ayude para que nosotros nos podamos preparar, porque viene esa espada. No solamente viene esa espada a las naciones del mundo, sino primeramente viene a la iglesia. Viene una espada para purificar a la iglesia. Y como dice la referencia, si nosotros pudiéramos entender esto, entonces como fieles atalayas daríamos la advertencia para que nuestros hermanos, hombres y mujeres y jóvenes y niños, no siguieran en un camino equivocado de una seguridad carnal, de una confianza de que Dios nos va a salvar cuando eso venga, cuando en realidad, si no nos preparamos, Dios no nos va a salvar. Y eso es lo que la referencia dice, que debemos de ser fieles atalayas y ver que viene esa espada y entonces hacer la preparación necesaria para que podamos escapar a ese juicio y podamos estar con el verdadero pueblo de Dios. Que Dios los bendiga, hermanos, que Dios nos ayude para que podamos seguir estudiando y preparándonos para este día grande y terrible del Señor. Voy a terminar con una oración. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por estar con nosotros, por este mensaje que tú nos has dado. Te pido que tú bendigas de una manera especial a todo oyente, a toda persona que va a escuchar tu palabra. Que tú lo bendigas para que pueda prepararse y pueda estar listo y sellado con tu sello. Gracias, Padre. Bendícenos y bendice a toda persona que va a ver este estudio. Que tu bendición esté con él, con ella, y ayúdanos para que podamos seguir estudiando y preparándonos. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido todo. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Es mi deseo y mi oración.
Amén.